Tengo aquí conmigo una Biblia, la Biblia católica. Es una Biblia muy antigua, puedo decir, porque pues era de mi familia antes de que yo me convirtiera. Y esta Biblia está escrita o traducida por Monseñor Dr. Juan Straubinger, un alemán. Y el arzobispo primado de México, Miguel Darío Miranda, él dice que está correcto que se lea, y no solo eso, tiene el sello que es necesario para reconocer a una Biblia que es autorizada y se llama el Nihil Obstat, del reverendo canónigo doctor José González Brown, Censur Deputatus, y tiene el sello de Imprimatur, que también es necesario ver en una Biblia católica para saber que es verdadera, de Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México, México, Distrito Federal, el 24 de julio de 1956. Les digo, es una Biblia antigua que mis padres tenían y que pues a mí me ha sido muy útil, porque a veces viene la acusación. Nos dicen, ustedes tienen una Biblia distinta, una Biblia diferente. No es correcta su Biblia. Bueno, pues hoy les voy a hablar con la Biblia católica. Bueno, ¿y por qué se llama Biblia católica? Tiene una razón de ser. En el siglo IV, ellos añadieron 7 libros a la Biblia que había hasta ese momento. Dicen ellos que no había Biblia, que ellos la hicieron. Discúlpenme. Primeramente, los judíos ya lo tenían, ese libro, el Antiguo Testamento. No me vayan a decir los católicos que no existían, que ellos hicieron ese libro. Los judíos hasta el día de hoy lo usan y sin pedirle permiso a la católica. Ellos lo contienen desde el tiempo, pues sabemos, de Moisés, que escribió los 5 primeros libros. Entonces decir que la Biblia la ordenaron ellos, pues no. Para información de ustedes, en ese Antiguo Testamento de los judíos, ellos en el siglo IV le añadieron 7 libros que hasta el día de hoy el pueblo de Israel no reconoce. Ellos le llaman la Torah y los profetas, y en ese libro que tienen ellos está igualito que el que se usa por los evangélicos. 7 libros extra. Yo no creo en ellos. No, sí, fíjense que están muy bonitos. No tienen base suficiente para decir que son inspirados. Pero para hablar con un católico, qué hermoso. Hoy esos libros son los que voy a usar. Así es que si tú eres una persona que tienes una Biblia de las que llamamos normales, o sea, una Biblia evangélica, que no tiene esos 7 libros añadidos que vinieron después, por eso se llaman deuterocanónigos, hablando en dulce, hablando como ellos hablan. Deuterocanónigo quiere decir después del canon. Estos libros que vinieron después del canon, ¿por qué? Pues los protestantes que salieron de la católica les llaman apócrifos. Yo no tengo necesidad de llamarles de una manera ni de otra, nada más si no son seguros, pero para un católico pues deben de ser muy útiles. Imagínate que si ellos abren su propia Biblia, ahorita mis hermanos, discúlpenme, todos los hermanos oyentes evangélicos, que son muchísimos, y los hermanos de la luz del mundo, no van a poder hallar lo que voy a hablar en la Biblia, porque solo lo van a hallar en una Biblia católica. Pero es interesante. Vamos a ver la idolatría en la Biblia católica. Bueno, ¿y por qué están ahí? Bueno, es que en el siglo IV, cuando añaden esos 7 libros, la Iglesia Católica tenía 2 facciones.
unos que a los pocos tiempos se desarrollaron como iconoclastas, que eran quebradores de imágenes, eran católicos, y algunos de ellos llegaron a ser de los santos que tienen en los altares de las iglesias, y eran los iconoclastas, quiere decir quebradores de imagen, y no duró un día ni dos, fueron como 300 años que estuvieron quebrando imágenes, porque vuelvo a insistir, hasta esa época la Iglesia Católica empezaban unos, como los de Roma, a tener algunas imágenes y otros a negar que eso no estaba correcto, pero se fueron hasta el grado de quebrarlas, hasta que viene la emperatriz Irene y ella, con mayor poder que ningún hombre, toma la autoridad y dice que los que estaban mal eran los que quebraban las imágenes y que las imágenes eran de parte de Dios. Y quedaron las imágenes en todos los altares y lugares y persiguieron a los que hacían el acto de quebrarlas. Vuelvo a insistir, yo no estoy a favor de que las quiebren, no crean que estoy hablando de eso, déjenlos. Si ellos quieren platicar con una figura que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye, pues ellos sabrán, ¿verdad? Hay quienes platican con una muñequita, con un ser inanimado. Pueden hacerlo. Nosotros no les vamos a criticar esa actitud. Tengo aquí, les vuelvo a insistir, la Biblia católica. Vamos a empezar a ver en un libro conocido como Sabiduría. Este libro está en la Biblia católica. Si tú tienes una Biblia católica, ahí lo vas a poder encontrar. En el capítulo 13 del libro conocido como Sabiduría, este libro que, aclaro, los 7 libros están escritos por personajes que no están confirmados, ellos mismos dicen no sabemos bien, a otros le pusieron que un tal Jesús lo escribió, son del tiempo del Antiguo Testamento y los encontraron en griego. Ahí es donde se preocupa uno, porque hasta el día de hoy los israelitas no aceptan otro idioma más que el hebreo para las escrituras. Ellos dicen que la lengua que habla Dios es el hebreo. No es cierto, Dios habla todos los idiomas, es todopoderoso. Pero ellos se radican a decir que la Biblia, si no está en hebreo, o sea, el Antiguo Testamento, no está correcto. Pues estos vienen en griego. Pero allí en el capítulo 13 vamos a ir analizando. Fíjate cómo no voy a meter yo las manos. A ver qué entiendes tú en lo que voy a leer. Vanidad, dice el verso 1. Vanidad son ciertamente todos los hombres en quienes no se halla la ciencia de Dios, y que por los bienes visibles no llegaron a conocer aquel que es, ni considerando las obras reconocieron al artífice de ellas. Sabiduría 13:1 está diciendo de aquellos hombres que no tienen la ciencia de Dios. Verso 2, sino que se figuraron ser el fuego, el viento o el aire ligero, o las constelaciones de los astros, o la gran mole de las aguas, o el sol y la luna, los dioses gobernadores del mundo. Estas personas sin ciencia, pues vieron al sol, la luna, las estrellas, el mar, y le llamaron dioses. Verso 3, y si encantados de la belleza de tales cosas las imaginaron dioses, debieron conocer cuánto más hermoso es el dueño de ellas, pues el que creó todas las cosas es el autor de la hermosura. Les reclama que teniendo un poquito de inteligencia podían entender que si las cosas que veían eran bellas, pues más bello es el que las hizo. Verso 4, o si se maravillaron de la virtud e influencia de estas criaturas, entender deberían por ellas que aquel que las creó las sobrepuja en poder. Que el que creó todas las cosas, pues es más poderoso que el sol, es más poderoso que las ondas del mar o que los vientos huracanados. Él es el que los creó,
es más grande. Bueno, seguimos nada más casi leyendo, pero para que vayan entendiendo estas cosas muy claras. 5. Pues si de la grandeza y hermosura de las criaturas se puede ver a las claras venir al conocimiento del Creador, con conocer las criaturas, pues puedes conocer al Creador. 6. Mas los tales son menos reprehensibles, porque yerran tal vez buscando a Dios y esforzándose por encontrarlo. Esos que tú ves que tenían al sol, la luna, las estrellas y todo eso, y lo consideraron Dios, son menos reprehensibles, porque siquiera le estaban haciendo la lucha por entender. 7. Por cuanto le buscaban discurriendo sobre sus obras, de las cuales quedan como encantados por las bellezas de ellos. Pues buscando a Dios en las obras, vieron tanta belleza y pensaron y dijeron, pues ha de ser Dios. 8. Aunque ni tampoco a estos se debe perdonar. ¿Cómo estaba mal lo que ellos creían? Ni a estos se debe de perdonar. 9. Porque si pudieron llegar por su sabiduría a conocer el mundo, ¿cómo no echaron de ver más fácilmente al Señor de los mismos? Si pudieron por las obras conocer el mundo, ¿por qué no echaron de ver más fácilmente al Señor del mismo? 10. Pero malventurados son y fundan en cosas muertas su esperanza aquellos que llaman dioses a las obras de la mano de los hombres, al oro y a la plata, labrados con arte, y a las figuras de los animales o a una piedra inútil, obra de mano antigua. ¿Estás oyendo el verso 10? ¿Con qué claridad se nos dice? Estoy hablando en el libro de sabidurías de la Biblia católica, de los libros deuterocanónicos, o sea que añadieron en el siglo IV 7 libros y es uno de ellos. Malventurados son. Y describe quiénes. Y fundan sus cosas en cosas muertas, sus esperanzas, aquellos que llaman dioses a las obras de la mano de los hombres, al oro y a la plata, labrados con arte, a las figuras de los animales o a una piedra inútil, obra de mano antigua. 11. Como cuando un artífice hábil corta del bosque un árbol derecho y diestramente le quita toda la corteza, y valiéndose de su arte fabrica mañosamente un mueble a propósito para el servicio de la vida. Está hablando de lo que sucede, ¿verdad? Corta el árbol y lo prepara para hacer algo de servicio de la vida. Y los restos de aquella obra, sea una mesa, sea una silla, ¿verdad? Bueno, allá están alguien ya poniendo ahí que la predestinación y que la teología. Pónganse a oír, esto está interesante. Y pues si quieres contradecir a la Biblia católica, pues escríbele a los que la hicieron y diles que está mal. Pero a mí, yo estoy leyendo. Mira, soy un simple lector el día de hoy. Entonces dice el verso 13, y a uno de estos restos, que para nada sirve, por estar torcido y lleno de nudos, lo cincela diligentemente en ratos desocupados y con la pericia de su arte va dándole figura hasta hacer de él la imagen de un hombre. Aquí está la historia. Vamos a ver qué nos dice el 14. O a darle la semejanza de un animal, pintándolo de bermellón y poniéndole la encarnadura y cubriéndole todas las manchas que hay en él. 15. Y haciéndole un nicho conveniente, lo coloca en la pared y lo afirma con clavos. Fíjate, un nicho, no sé si a ti te ha tocado verlos, en la pared y le ponen clavos para que no caiga al suelo, usando con ella esta precaución porque sabe que no puede valerse por sí misma, puesto que es una mera imagen, la cual ha menester ayuda. Qué interesante, ¿verdad? Fíjate nada más, que tu Biblia no es verdadera. Bueno, vamos a usar la católica.
Vamos a platicar con ellos con su propia Biblia, que casi nadie la tiene, pero si la tiene, sáquela para que allí le lea yo Sabidurías 13. Le ponen hasta clavo porque si no, en un temblor, en una cosa, se cae. Bueno, no le voy a añadir, se quiebra, pero pues aquí está diciendo eso, ¿verdad? Verso 17. Y sin embargo, ofreciéndole votos, le consulta sobre su hacienda, sobre sus hijos, sobre sus matrimonios. ¿No tiene vergüenza de hablar con aquello que carece vida? ¿No te da vergüenza? Dice la Escritura en la versión católica, en Sabidurías 13, en el verso que estamos viendo ahorita, dice que si no les da vergüenza. En el verso 17 están llegando muchos mensajes, unos quizás son de una forma, otros de otra, yo no sé. Al final les respondo, pero ahorita pues estoy en el estudio y sigo saludando a todos los que en el mundo me están oyendo. Pongan atención, esta es la Biblia católica, miren qué bonito. Sin embargo, ofreciéndole votos, le consulta de su hacienda, sobre sus hijos, sobre sus matrimonios. No tiene vergüenza de hablar con aquello que carece vida. Qué vergüenza que te vieran hablando con una columna, que te vieran hablando con una piedra. Pues es lo mismo. Bueno, antes bien suplica por la salud a un inválido y ruega por la vida a un muerto e invoca en ayuda a un inútil. Palabras de esta versión de la Biblia católica, y si lees otras hasta están peor, hasta más clarito dicen esto. En todas está, no creas que nada más las de Straubinger, en todas está. Antes bien le suplica por la salud a un inválido y ruega por la vida a un muerto e invoca en su ayuda a un inútil. 19. Para hacer un viaje se comienda a quien no puede menearse. Nada, ni siquiera se mueve tantito, no puede menearse. Y para sus ganancias y labores y el buen al que es inútil para todo. Hace oración al que es inútil para todo. Llegue mensajes, qué bueno. A todos les digo, Dios los bendiga. No puedo estar leyéndolos y por allá San Agustín era iconoclasta. Sí, San Agustín era uno de los iconoclastas y ahora es santo y era de los que las quebraba. Pero bueno, ahorita dicen, no, que San Agustín muy sabio. Pues San Agustín era iconoclasta. Y véanlo, búsquenlo en las enciclopedias y busquen en todas partes. Claro, la Iglesia Católica quiere cubrir, pero existen muchas pruebas de esto. Capítulo 14 de Sabidurías en la Biblia Católica. El libro de Sabiduría, que es uno de los 7 libros, dicen los evangélicos, apócrifo, dicen los católicos deuterocanónicos, o sea, después del canon. Eso no te lo van a poder negar. Oiga, ¿por qué se llaman deuterocanónicos? Es que si pusieron después del canon unos libros del Antiguo Testamento que los meten después de que se terminó el 400, en el siglo IV, según ellos, de compilar la Biblia, y que se quieren dar el lujo de decir que hasta los libros del Antiguo Testamento acomodaron, pues sí, para meter sus 7 libros, que hasta el día de hoy, los israelitas, yo cuando hablo con ellos, les doy versos del Antiguo Testamento y todos están de acuerdo, todos están de acuerdo con lo que yo les digo, los judíos. Muy bien. Asimismo piensa otro en navegar, y estando para surcar las encrespadas olas, invoca un leño más endeble que aquel que la lleva. O sea, el barco es más grande que el otro pedacito que hicieron de figura, de imagen, y le pide al leño, el capítulo 14, verso 1, el 2. Este leño lo inventó la codicia de ganar y fabricó el artífice con su saber. Hay una codicia, por eso tienen una alcancía abajo cada una, ¿verdad? Hay una codicia de ganar y lo fabricó el artífice con su saber. 3. Mas tu providencia, oh Padre, lleva el timón, por cuanto aún en medio de la mar le abriste camino y le diste paso segurísimo por entre las olas.
Dios sí puede cuidarnos en el mar, pero estas figuras que están mudas y ciegas, pues no pueden hacer nada. 4. Demostrando que eres poderoso para salvar de todo riesgo, aunque alguno sin arte se meta al mar. Puede ser que alguien no tiene el arte de hacer esculturas o pinturas, pero él entra al mar y confía en Dios y sale del otro lado. 5. Pero a fin de que no se quedasen inútiles las obras de tu sabiduría, por eso los hombres fían sus vidas a un débil leño y atravesando el mar sobre un barco llegan a salvo. Porque Dios es bueno. Se encomiendan al leño y llegan a salvo. Y dicen, ay, es porque, bueno, esta es la Biblia católica, está diciendo que ese es por la grande sabiduría de Dios y que, pues, es paciente Dios. Verso 6. De esta suerte también al principio, cuando perecieron los soberbios gigantes, una barca fue el refugio de la esperanza de toda la tierra, barca que siendo gobernada por tu mano, transmitió al mundo semilla de posteridad. No está hablando de Noé, que en aquella época había gigantes sobre la tierra. Y nos dice la Escritura que en una barca fueron protegidos y siguió la simiente en la tierra. 7. Porque bendito el leño que sirve para la justicia, pero maldito el leño de un ídolo hecho de mano, tanto él como su artífice, este porque le fabricó y aquel porque no siendo más que una cosa frágil, recibió el nombre de Dios. Aquí está en la Biblia católica. Maldito el leño que se usa para hacer un ídolo hecho de mano y que tanto él como el artífice que lo hizo, este porque le fabricó y aquel porque no siendo más que una cosa frágil, recibió el nombre de Dios. Bueno, ahí me están dando muchos datos que no puedo tomar, Dios les pague, del concilio de Nicea, de todas esas cosas. Pero estoy ahorita enfocado para que no digan más cosas en ese aspecto, que la Escritura, la Biblia católica, en el libro de sabiduría se está diciendo esto. Vamos en el capítulo 14, el verso 12. Pues la invención de los ídolos fue el origen de la fornicación y su hallazgo la corrupción de la vida. Así dice, la invención de los ídolos fue el origen de la fornicación y su hallazgo la corrupción de la vida. 13. Porque ni los había al principio, ni los habrá siempre. O sea, cuando Adán y Eva llegan al paraíso, no lo sabían, ni lo sabrá siempre. Muy bien. 14. Fueron introducidos en el mundo por la vanidad de los hombres y con esto vendrá muy pronto el fin de ellos. Trae destrucción. ¿Cómo se enfurecen los católicos cuando dicen que Isaías? Pues sí, pero ahorita están, si se enojan va a ser contra su propio libro. Les digo, hermanos, no estamos ahorita buscando textos de la Biblia, estamos hablando con la Biblia católica, porque ellos me acusan de que soy sectario y recalcitrante y malo. Bueno, pues a ver si se pelean con la Biblia. Dice, fueron introducidos en el mundo por la vanidad de los hombres y con esto vendrá muy pronto el fin de ellos. Hallándose un padre traspasado por el acerbo dolor, por la prematura muerte de su hijo, o sea que un padre se le murió su hijo, pues en lo lógico es que se mueran primero los padres, luego los hijos. Dice, hallándose un padre traspasado de acerbo dolor por la prematura muerte de su hijo, formó de él un retrato, y al que como hombre acababa de morir, comenzó luego a honrarle como a Dios, y estableció entre sus criados ceremonias y sacrificios. Así dice la Biblia católica que empezaron estas cosas. 16. Después, con el discurso del tiempo, tomando cuerpo aquella impía costumbre, el error vino a ser observado como ley y adorábanse los simulacros por mandato de los tiranos. Se puso ya como ley que tenían que adorar. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Que le adoraran la figura. Bueno, entonces dice 17. Y así hacían traer desde lejos los retratos de quienes no podían los hombres honrar personalmente por estar distantes,
y exponían a la vista de todos la imagen del rey, a quien querían tributar honores, a fin de reverenciarle con su culto como si estuviera presente. Para mí no está muy difícil comprender esto. No se necesita mucha capacidad, y yo creo que por eso escondieron la Biblia mucho tiempo, pero pues yo les digo, agarren su Biblia católica, ábranla, Sabidurías de 13, 14, voy ahorita en el 14, el verso 18. La extremada habilidad del artífice trajo a los ignorantes a este culto. Eso sí lo saben, ¿verdad? Que hay quienes hicieron unas estatuas que están en Roma, que llegó a pegarle, ¿por qué no hablas, verdad? Porque él la había hecho tan bonita, tan bien hecha, que creía que el mal le faltaba hablar, pero pues estaba muerta. Porque deseando complacer al que le hacía trabajar, empleó todos los esfuerzos del arte para sacar más al vivo la imagen. Con eso, embelesado el vulgo con la belleza de la obra, comenzó a calificar por un dios al que poco antes era honrado como un hombre. Lo honraban como un hombre y ya de repente se convirtió en un dios. Y fíjense que no está hablando de los indígenas o nativos que tenían figuritas del sol, la luna, deformes, y decimos ídolos, ¿sí? Y que ya nos aclaró al principio, en el capítulo 13, el verso 1 y 2 y 3, que ellos, pues viendo el sol, se emocionaron y le hicieron una imagen, una figura al sol, a la luna, a las estrellas, como si fueran dioses. Pero ya estos utilizaron artistas, pintores, escultores, personas que tenían capacidad, y embelesaron a las multitudes, dando a entender pues que era una figura muy bella. Bueno, seguimos adelante. Más adelante contestaré todo lo que me escriben, pero ahorita vamos a utilizar nuestro tiempo hablando de esto. Y este fue el error del género humano, pues los hombres, o por satisfacer a un afecto suyo, o los reyes, dieron a las piedras y leños el nombre incomunicable. Eso también los dice en Romanos capítulo 1, también nosotros lo tenemos en la Biblia, pero aquí lo estamos viendo en el libro de Sabiduría. Y vamos en el capítulo 14, verso 22. Ni se contentaron con errar en orden al conocimiento de Dios, sino que viviendo sumamente arruinados por su ignorancia, dieron el nombre de paz a un sinnúmero muy grande de males. El idólatra dice, estamos en paz, y son males, y son pecados, pero le dice, estamos en paz, todo bonito, en el nombre de la Virgen, con la estatua, con la imagen de la Virgen, en guerras, matando gente. Los dos países con una Virgen, una de Francia y otra de México, Guadalupe, y tirándose balazos, y a esos males le llaman paz. Bueno, dice un poquito más adelante, vamos, ¿dónde me quedé? Dice, bueno, vuelvo al verso 21 porque no sé dónde me quedé. Y este fue el error del género humano, pues los hombres, o por satisfacer un afecto suyo, o a los reyes, dieron a las piedras y leños el nombre incomunicable. Ni se contentaron con errar en orden al conocimiento de Dios, sino que viviendo sumamente arruinados por su ignorancia, dieron el nombre de paz a un sinnúmero de muy grandes males. Pues ya sacrificando sus propios hijos, ya ofreciendo sacrificios entre tinieblas, o celebrando vigilias llenas de delirios. No creas que las misas negras no existieron, no creas que no sucedieron en las épocas anteriores, y en estas se ponen capuchones y andan por la calle celebrando cosas allí.
en oscuridad, en tinieblas. 24. No respetan las vidas, ni la pureza de los matrimonios, sino que unos a otros se matan por celos o con sus adulterios se contristan. Biblia católica. Que alguien que lo estuviera leyendo católico diría, palabra de Dios. Bueno, pues así dice. Por todas partes se ve efusión de sangre, homicidios, hurtos y engaños, corrupción, infidelidad, alborotos, perjurios, vejación de los buenos. Verso 26 del capítulo 14. Olvido de Dios, contaminación de las almas, trastorno de la naturaleza, inconstancia de los matrimonios, desórdenes de adulterio y de lascivia. Estoy leyendo. Verso 27. Siendo el abominable culto de los ídolos la causa y el principio y fin de todos los males. ¿Verdad? Por haberse dividido, dice alguien, de la verdadera iglesia. Bueno, ahí estamos nosotros viendo lo que llaman la iglesia verdadera y hace todas estas cosas. La luz del mundo está desde el principio, sin ídolos, así como era en el tiempo de Adán y Eva. Ya está uno escribiendo ahí que eso hacen las sectas y qué tal. Wow, ya están con ladrando, pero no tengo tiempo ahorita para ellos. Vamos adelante. Lee la Biblia, por favor, hombre. Lee la Biblia. Tú que llamas a esta Biblia católica, la iglesia verdadera, léela. Y veas qué bonito aclara. Y vamos a seguir, Todavía tengo media hora, apenas llevo media hora. Y todavía estoy en un solo libro, Mas tú, oh Dios nuestro, en el capítulo 15, verso 30. Mas por entre ambas cosas tendrán su justo castigo, porque entregados a sus ídolos sintieron mal de Dios, y porque juraron injustamente y con dolo, menospreciando la justicia. Pues no es el poder de aquellos por quienes juran, sino la venganza sobre los pecadores es lo que persigue siempre la prevaricación de los injustos. Creen que están hablando con el hermano Carlos, me dicen de cosas sin entender que esto es Dios, que les está recordando, más el día de hoy, que hay cada cosa en Tasco, que hay cada cosa en Roma, que te quedas maravillado de que teniendo este libro no lo quieran obedecer. Verso 15, capítulo 15 de Sabiduría, uno de los 7 libros que en el siglo IV, llamado deuterocanónicos, los añadieron al canon. Mas tú, oh Dios nuestro, eres benigno, veraz y longánime, y todo lo gobiernas con misericordia. 2. Porque si pecamos, tuyos somos, sabiendo como sabemos tu grandeza, y si no pecamos, sabemos que nos cuentas en el número de los tuyos. Qué bonito, ¿verdad? Porque conocerte a ti es la justicia consumada, y conocer tu justicia y poder es la raíz de la inmortalidad. Hermanos, qué hermosas palabras. 4. Y así nos ha inducido a error la humana invención de un arte malo, ni el vano artificio de las sombras de una pintura, ni la efigie entallada de varios colores, cuya vista excita la concupiscencia del insensato, que ama la compostura de un retrato muerto e inanimado. Verso 5. Verso 6. Dignos son de poner su esperanza en semejantes cosas aquellos que aman el mal, como también los que las hacen, los que las aman y los que les dan culto. Aquí le vamos a parar a sabidurías. ¿Cómo? No, nada más es eso. No.
le vamos a seguir con la Biblia católica, está muy bonita. Baruch, que era el escribano que le ayudaba a Jeremías, pero no era profeta, se le adjudica el libro de Baruch, o Baruch, tiene H al final en hebreo, y es el libro que ponen después de Jeremías, pero añadido, ¿verdad? Añadido. En este libro tiene muchas cosas bonitas que puedes leer, pero ahorita vamos a leer el capítulo 6. Para todos los que están en el radio, hoy no he hecho un intermedio porque estamos entretenidos leyendo esto. Hermano Juan José, ¿sí se está oyendo claramente esta palabra, esta explicación? Allí por ahí me está escribiendo, sí, dice con doble I, sí. Bueno, dice el capítulo 6 de Baruch: por los pecados que habéis cometido delante de Dios, seráis llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Yo escuchaba a un maestro, teólogo, sabio, católico, que me reta de allá de Colombia, y en sus retos pone: ustedes que dicen que Pedro no fue a Roma, porque no hay en la Biblia un texto que diga que el apóstol Pedro fue a Roma, sino el apóstol Pablo. Y decía él: miren, dice que fue a Babilonia, y todos los estudiados saben que Babilonia es Roma. La madre de todos los ídolos. Babilonia es Roma. Cuando habla del anticristo, dice que Babilonia, la madre de todas las fornicaciones de la tierra, y él acepta y dice: Babilonia es Roma. No, no es cierto. El apóstol Pedro nunca estuvo en Roma. El que estuvo en Roma fue Pablo. Y eso les echa por tierra toda su doctrina, que ellos son del tiempo de la... No, no es cierto. El apóstol Pedro nunca estuvo en Roma. El apóstol Pablo sí tiene en sus cartas su viaje y llegó a Roma y todo. ¿Que era la primera vez que iba? Sí, porque no inició en la obra. Hermanos que fueron para allá, hermanos gentiles que fueron a Roma, iban preparando, y él dice: yo no he ido para allá, pero voy a ir. Y cuando llega no lo recibe Pedro, ni había Pedro. Entonces, pero es otro tema. Entonces aquí dice que por haberse portado mal, los iban a llevar a Babilonia, por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Y llegados a Babilonia, permanecerás ahí largo tiempo, hasta 7 generaciones, después de lo cual os sacaré de ahí en paz. Ahora bien, en Babilonia veréis dioses de oro, plata, de piedra y de madera, llevados en hombro, que causan temor a las gentes. O sea, si entiendes, los llevaban así, entre varios. Ahora han salido videos donde se caen y se quiebran, pero los llevaban ahí, para que no digan que me burlo. Así los llevaban en los brazos. Así dice la Biblia católica. Guardaos pues de imitar a los extranjeros, de modo que os amedrentéis y vengáis a concebir temor de ellos. Cuando veáis detrás y delante de ellos la turba que los adora. ¿Sí te ha tocado ver en las calles, en hombros, y la turba delante y atrás? No, pero no se refiere a eso. Bueno, no se refiere a eso, ok. Decid en vuestro corazón: oh Señor, a ti se ha de adorar, porque mi ángel estará con vosotros, y yo mismo tendré cuidado de vuestras almas. ¿Verdad? Ahí está una persona que ya se cansa de escribir así de grande, pero lee la Biblia, hombre, no pierdas el tiempo contradiciendo, tratando. No vas a poder hacer nada. Esta palabra es fuertísima. Es de tu Biblia, de la Biblia católica, y te está diciendo estas cosas con claridad. Bendito sea el Señor. Dice que uno que se bautizó en California, pero tiene familiares en Tasco, y que él sabe lo que estoy diciendo es verdad. Pero vamos para adelante. Pues los ídolos tienen una lengua pulida por el artífice. Muy bien hechos, hasta lengua tienen. Y aunque están dorados y plateados, son un mero engaño, incapaces de hablar.
¿Has oído hablar alguno? Pronto va a haber, porque ya hay aparatos que le pueden poner adentro y que se oiga la voz así, media sepulcral, pero no. Al modo que se hace con una doncella, amiga de las galas, así toman el oro que recibieron y aderezan coronas sobre la cabeza de sus dioses. Les ponen coronas y luego se las quitan, ¿verdad? Pero les ponen coronas y tienen que pedir permiso al Vaticano para ponerlas. Le ponen coronas con oro y aderezan coronas para las cabezas de sus dioses. Y sucede a veces que no todos, a veces que los sacerdotes roban a sus dioses el oro y la plata y los gastan para sí mismos. No estoy diciendo que así sea siempre. Usted está diciendo en todas partes, sí, habrá en todas partes, pero te estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que a veces los sacerdotes les roban. Verso 10, cuidadito con lo que dice aquí. Aún dan de él a las rameras y adornan a las meretrices, y de nuevo, después de recobrarlo de las rameras, engalanan a sus dioses. Con eso le pagan a aquellas mujeres, y luego, como ellas son muy creyentes, llegan y les regresan el oro y lo vuelven a poner en sus ídolos. Mas estos no saben librarse del orín ni de la polilla. O sea, se desgastan y no. Sí, está, hable y hable. ¿Qué ardor está sintiendo, de veras? Si vieras cuántos mensajes está mandando, pero pobrecito, sus mensajes no tienen fuerza. Palabra de Dios, esa sí tiene fuerza. Y aunque son unos libros apócrifos o deuterocanónicos después del cano, póngales atención. Mas estos no saben librarse del orín ni de la polilla. Si vieras, la de Guadalupe en España la tuvieron que fumigar porque ya tenía polilla. Pues sí, cierto, de veras, la tuvieron que fumigar. Dicen, ¿cómo la ha guardado Dios? En tal año se fumigó y en tal año le pusieron la corona, le pusieron un tubo, un fierro por dentro, y en tal año se le cayó el niño y tuvieron que ponerle un brazo al niño de plata. Y bueno, los revisten también de púrpura y les limpian los rostros a causa del muchísimo polvo que hay en sus templos. Como hay polvo, huele el polvo y les cae en la cara y pues los tienen que limpiar. Uno tiene un cetro en la mano. ¿Te ha tocado ver? Uno tiene un cetro en la mano, como el juez de un distrito, mas no puede quitar la vida al que le ofende. Otro tiene en su mano una espada o un hacha, mas no puede librarse a sí mismo de la guerra, ni de los ladrones, por donde se ve que no son dioses. Esto no requiere mucho. Bueno, ¿qué dice? Hasta usando palabras raras, ese que habla, curita de barrio, porque tú deberías de estar oyendo ahorita al Papa, está llevando la misa del jueves. No deberías de estar, pero un sacerdote ahí con sus palabras entrega, que sabe lo que quiere decir esto y que lo que quiere decir lo otro. ¿Verdad que no está oyendo esto porque lo sabe? ¿Verdad que es intencional? Otro tiene en su mano una espada y un hacha, mas no puede librar a sí mismo de la guerra, ni de los ladrones, por donde se ve que no son dioses. Puedes verlo. No los temáis, porque los dioses de ellos son como una vasija de un hombre. Si se quiebra, para nada sirve. Ahí en Tepic me acuerdo que estaba uno con la manita quebrada y se le enyesaron, y otros que le faltaban los dedos y todo. Bueno, colocados en los templos, sus ojos se cubren del polvo que levantan los pies de los que entran. Y como es encerrado detrás de muchas puertas el que ofendió al rey, y como se practica con uno que es conducido a muerte, así los sacerdotes aseguran las puertas con cerraduras y cerrojos. Que al cabo no es cierto. Estoy leyendo de la Biblia católica, sí, de Monseñor Juan Strauwenger, es de 1957,
y está firmada y autorizada por Darío Miranda, que era arzobispo primado de México. Así es que diga lo que quiera, que no es cierto y que no, pero déjenlo, ahorita atendamos a esto. Esa persona no tiene remedio, ya tiene tiempo de estar atacando, que siga. Y como es encerrado detrás de muchas puertas el que ofendió al rey, y como se practica con uno conducido a muerte, así los sacerdotes aseguran las puertas con cerraduras y cerrojos, para que los ladrones no despojen a sus dioses. Enciéndenles también lámparas, y en mayor número que para sí mismos, pero ellos no pueden ver ninguna de ellas. A veces se ven multitud de velas y lámparas. Si tú con 2 lamparitas en tu recámara ya veías, no, cientos de velas. Ahí que es una lista de todos los pecados y que no sé qué, porque son como las vigas del templo, o sea, los pedazos de madera en el templo. Dicen que las sierpes que salen de la tierra les lamen el interior cuando se los comen juntamente con sus vestiduras sin que ellos mismos lo sienten. Dice, pues yo no lo he visto, pero dice la Biblia, dice Baruch, en la Biblia católica, y lo está diciendo con mucha clara. Vamos a escuchar el tema para que no se haga una discusión y que va a echar a perder lo que estoy hablando. Déjenlo que habla lo que hable ese hombre y ustedes dejen de contestarle. Vamos a escuchar. Dicen que las sierpes que salen de la tierra les lamen el interior cuando se los comen juntamente con sus vestiduras sin que ellos mismos lo sientan. Sus caras se vuelven negras por el humo que hay en el templo, por las velas, el humo, las caras se ponen negras. Sobre su cuerpo y sobre su cabeza vuelan lechuzas, golondrinas y otras aves. ¿Qué hacen? Golondrinas, ¿qué más? Lechuzas y otras aves ahí andan adentro. Y también los gatos andan sobre ellos. Esto sonará muy ofensivo, pues para el idólatra, porque yo estoy hablando de los idólatras, por donde podéis conocer que no son dioses, y por lo mismo no los temáis. Orden dada en la Biblia católica, está claro, está manifiesto, no los temáis. Para que no se perturben los oyentes, déjenlos. Vamos a platicar. Verso 23 del capítulo 6. El oro que tienen es para bien parecer, que se vean bonitos. Pero si alguno no los limpia del orín, ya no brillan. Ni aun cuando fueron fundidos lo sintieron. Qué bonito. Queremos que algunos vengan al conocimiento de la verdad. Y sí, te estoy diciendo que son miles en el mundo entero que oyen estos programas y dicen, hermano, usted me sacó del error. No, no fui yo, es Cristo. Ni cuando fueron fundidos lo sintieron. Y a pesar de que no hay en ellos espíritu alguno, ¿quién puede contradecir eso? No hay espíritu alguno en ellos. Fueron comprados a sumo precio. Los venden caros, ¿verdad? Los venden caros. Llevados son en hombros, como que no tienen pies. Tienen pies, pero no andan. Entonces los cargan y los llevan a veces 6, 8 personas. A veces algunos pierden el balance, algunos ya no pueden cargar y pues así se llevan los féretros de los muertos. Así se cargan. El pobre muertito ya no puede caminar. Cuando lo van a enterrar, lo llevan cargado varios familiares, amigos o personajes famosos, si es famoso. Pues así hacen con estas figuras. Dice, llevados son en hombros como que no tienen pies, mostrando así a los hombres su vergüenza. Avergonzados sean también aquellos que los adoran.
¿Qué debe de caer sobre ellos al hacer estos actos? Cuando venimos a la realidad decimos, qué bárbaro, ¿qué estaba haciendo? Me avergüenzo de haber hecho esas cosas que no tienen fundamento. Si caen en tierra, no pueden levantarse por sí mismos, ni por sí mismos pueden ponerse en movimiento si alguno los pone en pie. ¿Se acuerdan de aquel testimonio en la colonia Betel? Se construyó el templo de la colonia Betel. Era un templo que no había en esa región. Y vino el sacerdote con un grupo de gentes. Vivía el hermano Daniel Núñez. Y estando en la puerta con un grupo de hermanos, venían ellos a querer meter la imagen de la Virgen de Guadalupe, según ellos Virgen de Guadalupe, la querían poner al frente. Fíjate qué atrevimiento. Pero es que no tenemos templo, pues construyan, ¿no? Pero bueno, en ese desorden llegaron violentamente y les decía el hermano Daniel Núñez, aquí todos son bienvenidos en el templo, nada más que para entrar tienen que entrar caminando. Pónganla ahí en el piso y que entre caminando y nosotros no vamos a impedir. No, acuchillaron a una hermana, golpearon a los hermanos, porque eso es lo que saben hacer los idólatras, violencias verbales, violencias de muchas formas, ¿verdad? Bueno, y ya se van a que todas las de Bangkok y que todas esas son, no estamos hablando de eso, aquí están entendiendo muy claro, las que se usan para adorar. Me decían que el adorno del Menora, que está en la Biblia que tenían Menora en aquel tiempo. Entonces, quieren desvanecer la fuerza, pero aquí está hablando. El que se pelea se está peleando con la Biblia. Estoy leyendo, lo dice. Y como a los muertos, así les son presentadas ofrendas. ¿No has visto que les lleven pan de muertos? ¿No? Como a los muertos, así lo hacen. Estas ofrendas las venden y malgastan los sacerdotes. Las ofrendas que llevas tú a tus ídolos son de oro, son de plata, son de dinero, ¿verdad? Y también sus mujeres conservan una parte para sí. ¿Cómo si no tienen mujeres? Sí tienen. No dan nada de ello al pobre ni al desvalido. Hace días hablábamos cómo están en la puerta pidiendo. Y no le dan nada al pobre ni al desvalido. Tocan los sacrificios de ellos las mujeres parturientas y las menstruantes, conociendo pues con esto que no son dioses, no los temáis. Ningún respeto y no importa. Mas, ¿cómo es que los llaman dioses? Es porque las mujeres presentan dones a esos dioses de plata, de oro y de madera. Todavía estoy leyendo en Baruch capítulo 6, que es uno de los libros de la Biblia católica, y lo puede buscar quien quiera. Compre una Biblia católica, los que me están oyendo, que no son del pueblo de Dios, y verán esto, ¿verdad? De oro y de madera, y los sacerdotes están sentados en las casas de ellos, rasgadas sus túnicas, rapada la cabeza, y teniendo descubierta la cabeza, y rugen como dando gritos delante de sus dioses, como en un banquete fúnebre. Los sacerdotes les quitan parte de sus vestidos para vestir a sus mujeres y a sus hijos. Hágaseles mal y hágaseles bien, no pueden retribuirlo. Les haces mal, les haces bien. O hágase bien, no pueden retribuirlo. No pueden poner rey, ni quitarlo. Y asimismo no pueden dar riqueza, ni una pieza de cobre. Si alguno les hace un voto y no lo cumple, ni de eso se quejan. Hacen el voto y no lo cumplen. No pasa nada. No pueden librar a un hombre de la muerte. Ya se está acabando el tiempo y todavía estoy leyendo. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. No restituyen la vista a ningún ciego, ni libran a nadie de la necesidad.
no se compadecen de la viuda, ni son bienhechores de los huérfanos. Semejantes a las piedras del monte son esos sus dioses, de madera y piedra, dorados y plateados. Confundidos serán sus adoradores. ¿Cómo pues es posible creer y decir que son dioses? Aún los mismos caldeos los deshonran, pues al ver que uno no puede hablar porque es mudo, le presentan a Bel, rogándole que le haga hablar, como si Bel pudiera entenderlos. Y ellos mismos, cuando se dan cuenta de su error, los abandonan, porque sus dioses no tienen conocimiento. Las mujeres, ceñidas de cordones, se sientan en los caminos, quemando carozos de aceitunas, y si una de ellas, atraída por un transeúnte, duerme con él, zahiere a su compañera, de que esa no fue apreciada como ella, ni roto su cordón. Todas las cosas que hacen con ellos no son más que embuste. ¿Cómo pues es posible creer y decir que son dioses? Queda mucho por leer.